¿Cómo están, amigos? Seguramente hay unas preguntas que ustedes ya se han realizado, yo también aquí dentro del encierro me las he hecho, que son básicamente las siguientes. ¿Cómo va a ser la reapertura de las ciudades? ¿Vamos a de un día para el otro retomar nuestra vida completamente normal? Y en segunda instancia, ¿fue útil, sirvió cerrar las ciudades en primer lugar? ¿Los datos acompañan esa decisión? Fíjate, vamos a leer un artículo bien interesante de elpaís.com, El País de España. Tiene unos datos bastante buenos, así que vamos a leer esto y sacar algunas conclusiones juntos. La reapertura de las ciudades tras el virus debe ser paulatina, ese es el titular. Varios estudios muestran los efectos positivos del distanciamiento social en Wuhan y advierten de que es necesario continuar con las restricciones para atenuar una posible ola de la pandemia. Esto es algo que seguramente ustedes han escuchado mencionar y que es el tema de el rebote, ¿no? Que es volver a tener el mismo problema más adelante. Y aquí dejan bastante claro cómo podemos evitar esto y responden otras preguntas igual de interesantes. Vamos a leer. Algunos habitantes de la ciudad china de Wuhan han vivido esta semana lo más parecido a un milagro. Durante unas horas pudieron dejar el encierro domiciliario y salir a pasear por los parques, a caminar por una ciudad fantasma que ha estado y sigue cerrada al resto del país debido a la pandemia del CB. Solo se ha permitido salir a una pequeña proporción de habitantes de barrios periféricos de la ciudad, pero aún así es una imagen de esperanza para el resto de ciudades y países que, como España, siguen sumidos en lo peor de la crisis. El caso español es bien impresionante, junto con el italiano y parece ser que junto con el estadounidense también, porque no han logrado bajar la curva y la tendencia es a la subida. Pareciera que esto no tiene un fin. Vamos a analizar cómo el caso chino nos puede ayudar a vislumbrar un poco cómo podrían ser esos casos de forma eventual, ¿no? Que es lo que todos queremos responder. Y en Latinoamérica, que esto es como que nosotros estamos dando un vistazo al futuro, también nos sirve demasiado. Es inevitable, dicen aquí en la nota, que Wuhan sea el espejo en el que se quieren mirar. Por supuesto, esto es válido para España y también para nosotros. En febrero, durante el pic de la epidemia, se detectaban unos 3.000 nuevos infectados cada día. La epidemia comenzó el 31 de diciembre y Wuhan fue cerrada recién el 23 de enero. Ahora, después de más de 70 días de aislamiento, impresionante cómo pasó ese tiempo, 70 días de aislamiento lleva ya Wuhan. Por primera vez no se ha registrado ningún contagio local durante 5 días consecutivos. Aquí mucha gente va a tener la duda, ¿cierto? Porque dicen, no, es que están mintiendo. Tranquilos, porque hay otros países pares que confirman esta información. Uno lo puede creer o no, yo también tengo mis sospechas, pero vamos a darlo por cierto en este minuto solamente para poder ver qué conclusiones podemos sacar. ¿Vale? Lo vamos a poner en duda también, pero sigamos avanzando. Según datos del 23 de marzo. Este martes, las autoridades provinciales han anunciado que el 8 de abril se levantará la dura cuarentena impuesta hace 2 meses a esta ciudad de 11 millones de habitantes. A uno se le olvida que Wuhan tiene tanta gente. La luz al final del túnel empieza a verse y varios estudios publicados esta semana analizan en detalle el caso de Wuhan. Una de las principales conclusiones es que cerrar las ciudades, aislar a la población, funciona. Las medidas adoptadas por China permitieron una drástica caída de los casos, explica un grupo de epidemiólogos de Estados Unidos, Reino Unido, China, Italia y otros países en un estudio publicado en Science, ¿vale? O sea, esto se está validando de alguna forma por pares, no es que simplemente lo diga China y su gobierno, sino que hay otras personas de otros países y lo han publicado en Science que dicen que esto es cierto, el tema de aislarse y la cuarentena sí funciona. También hay otra cosa que no sale aquí en el artículo, o al menos por el momento no ha salido, y es que el gobierno chino también es muy duro, ¿no? O sea, eso para bien o para mal, algo influye. Pero los efectos se hicieron esperar. Mira, mucha atención con esto. Con un periodo de incubación de 5 días, que en ocasiones llega hasta los 14, el efecto de las medidas no pudo comenzar a vislumbrarse hasta pasada una semana. Hasta entonces, el número de casos y defunciones no dejó de crecer. Es lo mismo que están viendo ahora los países más afectados, entre ellos España. Mira, hay que tener esto clarísimo. ¿Qué es lo que ocurre? De repente tú ves que el gobierno de tu país empieza a tomar medidas con respecto al tema y ves que los casos de contagio no bajan.
Y uno dice, a ver, es que el gobierno lo está haciendo mal, ¿qué es lo que pasa? Que los números no dan con la realidad. ¿Qué es lo que ocurre? Es que tiene un desfase esto, ¿no? La sintomatología, las personas contagiadas y las eventuales personas que lamentablemente van a perder la vida, eso ocurre con un desfase. No es que uno tome la medida y de inmediato empiezan a haber buenos resultados o malos resultados en caso de que la medida sea mala, sino que hay un desfase en el tiempo. Por lo tanto, hay que ser persistente con la medida. No vale de nada tomar una medida y ver cómo al día siguiente, no pasó nada, bueno, cambiamos la medida. No, hay que ser consistente con la medida. ¿Cuáles son? La cuarentena, ¿no? La cuarentena preventiva que muchos de nosotros comenzamos a hacer y que en muchas partes ya es obligatoria. Aislamiento social, lavarse las manos con agua y jabón. Hay que ser consistente con esas cosas. Hay que insistir, porque los resultados, como te digo, se van viendo en el tiempo. En China lo estamos viendo que es así. Seguimos leyendo. Uy, me equivoqué de planilla. Ahí sí. Un dato de este estudio muestra la efectividad de las medidas de cierre para frenar la expansión del virus al resto del país. Si el 31 de enero hasta 515 casos registrados fuera de la provincia de Hubei, de la que Wuhan es capital, se debían a contagios de personas provenientes de esa ciudad, después de esa fecha el número de contagios exportados se redujo a 39. Fíjate cómo baja, pero después del tiempo, debido a las medidas de confinamiento, explican los responsables del trabajo. Las acciones políticas de muchos países han ido por detrás de la expansión del COVID-19. Ojo con eso, explica Moritz Kramer, zoólogo de la Universidad de Oxford, experto en genómica de pandemias y coautor del estudio. O sea, nada más y nada menos, o sea, una persona que conoce el tema, basado en el censo de edades de la ciudad de China y sus patrones de contactos, antes y después de las medidas restrictivas. Y él nos dice, restringir la movilidad de los ciudadanos es más útil justo al comienzo de la epidemia, cuando la infección local aún no se ha establecido. Una vez que esto sucede, lo más adecuado es el distanciamiento social y la cuarentena de los enfermos, pero estas medidas efectivas tardan tiempo en ofrecer resultados, detalla en una nota de prensa difundida por su institución. Y aquí ocurre un fenómeno que es psicológico, muchachos, porque de repente, imagínate un país. Esto es como un pronóstico autocumplido no cumplido. Mira, a ver, sígueme con esta analogía. Imagínate un país que tiene 0 casos, no tiene ninguno. Es el único país o uno de los pocos países del mundo. Y de repente el presidente de este país imaginario que tiene 0 casos dice, oye, vamos a tomar todas las medidas. Vamos a cerrar el aeropuerto, las ciudades las vamos a poner obviamente de esta forma mucho más limitada para que la gente no pueda entrar y salir. Y empieza a tomar un montón de medidas y la gente dice, pero esto no se justifica. No se justifica por ningún lado, no tenemos ningún caso, yo veo que la gente está bien, el resto del mundo claro que tiene problemas, pero nosotros estamos bien y estamos con medidas que son completamente injustificadas. ¿Qué es lo que ocurre? Es que el mal nunca se vio. Nunca vieron la primera persona, nunca vieron la segunda, la tercera, la 50.000 o la muerte número 100, no pasaron por ese proceso. Por lo tanto, piensan, porque no pasó, que no era necesario. Y esto es extrañísimo porque el resultado positivo de tomar la medida correcta es que no pase nada. Por lo tanto, no puedes demostrar, o sí, bueno, sí se puede demostrar con la evidencia, pero no es visible para los ojos de la gente que tuviste la razón, ¿no? Mira, hagamos esto para que no pase algo malo. Y cuando no pasa nada, la gente te dice como, ya, pero ¿qué estábamos esperando? Lo malo no pasó. No, esa era la idea, que no pasara. ¿Se entiende, cierto? Sigamos leyendo. Los trabajos publicados explican que cerrar las escuelas y dejar que el resto de la gente haga vida normal no sirve para casi nada. Esta medida solo es efectiva cuando se suman medidas de aislamiento domiciliario, que es lo que estamos haciendo, ¿no? La cuarentena. Especialmente de la población de más edad, pues esto evita parte de los contactos entre los jóvenes, entre los que presumiblemente las infecciones circulan de forma poco patente. La gente joven es la que no suele tener grandes síntomas, entonces la infección circula de forma sigilosa, no de forma silenciosa, pero se vuelve ruidoso cuando le cae a una persona mayor que se puede complicar. Y la población de mayor riesgo, las personas mayores y con enfermedades previas, ¿no? Las enfermedades preexistentes o personas que se encuentran inmunodeprimidas. Esto nosotros ya lo conversamos. ¿Cuándo pueden levantarse las medidas de confinamiento? Qué buena pregunta, ¿no? Esto es lo que todos queremos saber. ¿En qué momento vamos a poder salir, retomar nuestras vidas? Atención. Otro trabajo de modelización similar al anterior, publicado en la revista médica The Lancet, advierte de que cuanto después, mejor. Así que no hay que emocionarse. Mientras después se pueda hacer esto,
mucho mejor, amigos. Si es que uno dice, mira, es que ahora porque se puede intentar, si es que eso es lo que uno está creyendo como ahora porque no hay tanto, ya, entonces eso debería ser después. O sea, debe ser cuando estés 100% seguro. Esto no es un juego porque hay la posibilidad del rebote. Sigamos leyendo, fíjate. En concreto, el equipo del Centro de Modelos Matemáticos de Enfermedades Infecciosas de la Escuela de Higiene y Medicina Tropical de Londres advierte de que es probable que ni siquiera con las medidas de aislamiento se consiga evitar una segunda ola del COVID-19 en octubre, debido a que aún queda una gran proporción de la población que no ha sido infectada y cuyo sistema inmune es completamente ajeno al virus. Y esto es lo que ocurre, ¿no? Esto es lo que ocurre cuando hay personas que no han sido infectadas, que es la idea. La idea es que, o sea, lo ideal sería que aguanten hasta la vacuna, pero son personas que su sistema inmune no se enteró de lo que está pasando. Por lo tanto, cuando llega esto, los toma de sorpresa, se contagian al resto que está en la misma situación y tienes un segundo brote. ¿Es posible que eso ocurra? Hay una opción. Sí, siempre hay una opción. Sigamos leyendo. El trabajo calcula que para optimizar los efectos positivos del aislamiento, Wuhan tendrá que mantenerse cerrada y aislada por completo hasta comienzos de abril, más o menos como estamos ahora. Fechas en las que ya se podrá hacer un retorno paulatino a la vida más o menos normal, que es lo que se debería comenzar a hacer. Si esto se hace, se conseguirá reducir las infecciones en esta oleada en un 92% y en un 24% en la segunda oleada que se espera en otoño. ¡Wow! O sea, fíjate, infecciones en esta oleada en un 92% y en la segunda en un 24%. O sea, son números que están bien, o sea, son números altos. Sigamos leyendo. Aplanar la curva de la infección es importantísimo porque esto reduce la extrema tensión a la que está sometido la epidemia al sistema sanitario, ¿no? Si las medidas de aislamiento se levantan demasiado pronto, esto puede llevar a un segundo pic de infecciones, que a su vez podrá aplanarse levantando las restricciones de forma paulatina. No hay que apresurarse entonces. De repente cuando uno ve que todo está bien, dice, ya levantamos las cuarentenas, que todo está bien, puede caer el segundo brote, ¿no? Puede caer el rebote. Por lo tanto, esto hay que verlo con modelamientos matemáticos, muchachos. Esa es la verdad. Esto hay que verlo con inteligencia artificial. No con yo creo, yo pienso, porque no. La verdad es que no. O sea, yo creo, yo pienso, si es que eres infectólogo, sí. Pero sí porque yo creo, porque lo leí y de repente la fuente no sé cuál es, no. Esto realmente hay que ser súper responsable porque cualquier error son vidas humanas. Por lo tanto, realmente tenemos que ponernos serios en este aspecto y dejar de improvisar. Continuamos. Bueno, y que aquí tenemos una información que es impecable. O sea, los modelos matemáticos, no sé si los han podido ver, son increíbles. Varios de los gráficos que hemos traído los hace inteligencia artificial. No es una persona realmente y es wow. O sea, te deja sin palabras. Sigamos leyendo. Un tercer estudio sobre Wuhan arroja otro pequeño rayo de luz y esperanza. El trabajo ha estudiado los efectos que ha podido tener esa aún tímida relajación del aislamiento en Wuhan, aunque la ciudad siga aislada del resto de China. El trabajo ha sido dirigido por un equipo de epidemiólogos y matemáticos del Imperial College de Londres, que asesora a la Organización Mundial de la Salud en modelización de enfermedades. Ellos trabajan con todo esto, ¿no? Wow, o sea, es la gente que sabe, pero a otro nivel, impresionante. Dos palabras, impresionante. Según su análisis, también basado en datos de seguimiento por GPS de los móviles, los desplazamientos internos que han comenzado a repuntar estos días no se correlacionan con un aumento de las infecciones en Wuhan. ¡Wow! O sea, el aumento de la gente caminando por la ciudad no tiene una correlación con el aumento de las personas infectadas, ¿no? Y eso es algo positivo porque nos dice que hay una cierta resistencia. China está en una fase de la epidemia más avanzada. Como te digo, esto es mirar hacia el futuro. Sobre todo la gente que estamos aquí en Latinoamérica. Tenemos que aprender de estos casos. Las políticas que han implementado para contener el virus, así como el levantamiento progresivo de estas, pueden servir de referencia para otros países una vez hayan conseguido contener la epidemia. Hay que tener en cuenta que estos trabajos son modelos que proyectan la evolución de la epidemia basándose en datos locales de Wuhan y variables sobre el virus, como su inefectividad, que aún no están claras, por lo que sus resultados han de ser tomados como una orientación y no como una verdad absoluta. Eso es cierto, no hay cosas que todavía no tenemos 100% claras y que pueden cambiar dependiendo
del país, pero no porque unos sean chilenos y otros sean argentinos, no es por eso, sino porque no sabemos 100% cómo se comporta el virus, ¿no? Por lo tanto, no deben ser aplicadas como verdades absolutas, sino como una hoja de ruta, como una guía que podemos seguir, que nos puede aconsejar, pero siempre atentos a la realidad de tu propio país, ¿no? ¿Se entiende, cierto? Hay tantas incertidumbres, explica el portal SMC, Tom Solomon, médico especialista en enfermedades infecciosas de la Universidad de Liverpool, el señor Tom Solomon, que la única forma de estar seguros será ver qué sucede una vez se levanten las medidas de aislamiento. O sea, la única forma de estar seguros es hacerlo y ver qué pasa, un poco así. Una opción en Wuhan será levantar las restricciones de forma muy suave. Por ejemplo, dejar a la gente pasear, pero evitando el contacto con otros y esperar 3 semanas. Siempre con esa ventana, te das cuenta que tenemos que esperar esa pequeña ventana 3 semanas para estar seguros. Nuevamente, porque si tú dices ya, levantamos las barreras y ves lo que pasa el día siguiente, lo que está pasando el día siguiente es de hace 2 semanas atrás, o sea, responde a las medidas que tomaste en el pasado. No es un resultado inmediato. Entonces, sabremos el impacto de la cantidad de infecciones y se podrá volver a encerrar a la gente si es necesario. Recuerden lo que vimos la vez pasada, ¿no? Que es posible que una de las medidas que se tomen sea confinamiento, luego la gente sale, luego confinamiento, luego la gente sale, pero ir viendo, ir probando cómo el virus se va comportando, pero de forma, como bien dice aquí, como bien está escrito, de forma suave, ¿no? No de forma violenta, no de forma agresiva, para tener tiempo de reacción. ¿Cuál es la clave? Que los servicios de sanidad no se saturen. Ese es el problema. Y este virus en particular es muy infeccioso, por lo tanto, eso es lo que hay que tenerle mucho respeto. A la postre, lo que las autoridades de salud están buscando, pública están buscando es que haya un aumento de infecciones pausado, evitando así los pics de infección, justo lo que estamos diciendo. Lo más importante que nos dicen estos estudios de cara a lo que sucede en España es que los casos van a bajar, pero más allá es difícil de extrapolar. Opina Ildefonso creo que es el nombre, Hernández, portavoz de la Sociedad Española de Salud Pública. Aquí la dinámica de la epidemia puede ser distinta por el tamaño de las familias y por la contribución de la gente que va a trabajar cada día en la expansión del virus. Un dato clave es saber la dimensión real de infectados y eso no lo tendremos hasta que se hagan pruebas serológicas. En cualquier caso, es evidente que las medidas tienen que estar en pie 2 meses al menos y tras ellos habrá que volver a seguir el virus caso a caso. O sea, hay un poco de prueba y error también, de evidencia, de modelamiento, de pronósticos, de predicciones, en el buen sentido de la palabra, no predicciones a lo mágico, ¿no? Sino de modelos predictivos, de ver cómo esto se va comportando y analizando los gráficos, ver cómo esto sigue avanzando. Por el momento, ¿qué es lo claro? El confinamiento funciona. Que se confine solamente una parte de la sociedad y la otra parte no funciona. El tema de paralizar las escuelas pero que el resto de la gente siga funcionando normalmente no tiene ningún sentido, ¿no? O sea, tienes el muchacho en la casa, tu hijo en la casa, pero tú entras y sales, no tiene mucho sentido. O sea, la idea es que todos estén un poco en lo mismo. Y lo obvio, ¿no? Lavarse las manos, se inactiva el virus, distanciamiento social y protegerse con las medidas de seguridad que ya conocemos. Poco más. Un abrazo y que estén muy bien. Chao.